Bienvenidos a una nueva clase de lectura crítica y de puntaje. Eh, por favor, confírmenme que me escuchan bien y que están viendo bien. Y también para saber desde dónde nos están viendo. Ya. Bueno, ya empezaron a contestar. Hola, Sergio, Paula, Enoch, Luz Day. Bueno, hay algunos que son nuevos, otros que son antiguos. Mi nombre es Mónica Costa, soy la profe de lectura crítica. Eh, Qué bueno, me alegra que estén aquí reunidos y congregados para esta clase. Desde Neiva, Bogotá que por fin hizo sol. Espero que en muchas partes haya dejado de llover, ¿no? Porque este invierno nos tiene muy mal. Entonces, bueno, para eso. Bucaramanga, Coque, Enoc. Bueno, eh, bueno, tenemos varios avisos. Ya de pronto les habrán dicho a otros profes. Tenemos una alianza con Canal 13 y ellos nos están transmitiendo desde su canal de internet. Y desde ahí pueden ver las clases. Lo pueden encontrar ahí. Camila, hola, bienvenida. Eres nueva. Que ojalá no te pierdas más clases. Para los que de pronto hasta ahora van llegando, se han perdido algunas clases, todas las clases las estamos subiendo al canal de Puntaje Nacional Colombia. Allí ustedes buscan de acuerdo a la clase, pues la materia que sea, siempre se están subiendo los videos o hay un listado de reproducción que se llama Streaming 2017 y ahí ustedes pueden ver todas las clases que hay para que no se pierdan ninguna por si tienen que reforzar algún tema. Bueno, y la otra cosa que les iba a decir es que con KeeperMate también tenemos una alianza y ellos nos van a regalar 50 kits escolares que están bonitos. Yo ya vi lo que tienen cosas bien bonitas. Hay modelo de niño y de niña. Entonces es para las personas que estén participativas y bien pilas, siguiendo todas las clases, no solo estas, sino todas las clases que hagamos en esta semana. Espero y mucho más, mucho más. Eh, y pues bueno, los encargados de decidir quiénes les van a dar, a quién se les va a dar, somos los profes, que somos los que siempre sabemos quiénes están ahí. Ya tenemos unos candidatos que hemos visto que están ahí constantes. Entonces, es importante pues que ustedes sigan participando. Los vamos a entregar cuando se acabe el ciclo de clases, es decir, en agosto después del examen, como recompensa a todos esos esfuerzos. Eh, entonces por eso. Y también para que le den like al video, a los videos que vamos subiendo y a las transmisiones, es muy importante para nosotros porque esto nos ayuda a llegarle a muchas más personas y si le llegamos a muchas más personas pues podemos seguir haciendo estas clases. Entonces es como que nos colaboramos entre todos y de verdad darle un like no cuesta nada. Entonces, esos son los avisos. Espero que les guste esta clase. Y bueno, ya vamos a empezar entonces directamente con el tema que nos trae hoy ahí. Eh, William, esa pregunta, ¿crees que es útil leer por hobby para el IFES? Claro que es útil leer siempre en lo que sea. Y no solo para el IFES, sino para la vida en general, laboral y profesional y de estudiantilmente y cotidianamente, ¿cierto? Eh, bueno, Juan Manuel nos pregunta cuánto dinero ganan en YouTube. No, no ganamos dinero. No somos de esos youtubers. Ganan dinero todos esos otros, nosotros no. Bueno, ahora sí empecemos con lo que vamos a hablar hoy. Son los textos expositivos. Eh, veníamos de una serie de textos literarios, cuento, novela, textos dramáticos y textos líricos. Y ahora vamos a hacer un cambio a lo que es textos expositivos, que ya son textos informativos. Entonces, ¿cuáles son, cuál es la diferencia, digamos, radical entre esos?
Hay una clasificación muy grande que se hace en los textos y es unos que son los literarios, que son como textos que estéticamente quieren eh, comunicar una idea a través de elementos, digamos, que son bonitos o que se denominan así o que tienen un juego estético, que fue todo lo que vimos las clases pasadas. ¿Qué pasa con los textos informativos? Son textos que no usan esos elementos estéticos para dar un mensaje, sino que son más directos y van al punto de lo que quieren decir, ¿sí? Y dentro de ese ciclo vamos a empezar a ver los textos expositivos. ¿Qué vamos a ver dentro de todos estos textos que se denominan informativos? Los expositivos, los argumentativos, que son muy importantes y a los que nos vamos a dedicar tiempo. Que dentro de los argumentativos están los filosóficos, que son los que ustedes me están preguntando por ahí, que también son muy importantes en el ICFES. Entonces esos dos tranquilos que los vamos a ver y vamos a destinar una gran cantidad de tiempo para verlos. Y los textos mediáticos, o sea, los que yo les digo que hay que aprender a leer en la cotidianidad. Y las noticias que está dentro de los textos expositivos, pero las noticias digamos que tienen... digamos que son más importantes porque se presentan más constantemente en nuestra vida que este tipo de textos expositivos, ¿listo? Entonces, así vamos a empezar. Bueno, con los textos expositivos nos encontramos durante toda nuestra vida, mejor dicho, apenas empezamos el colegio ya que nos están dando textos expositivos, porque todo, de hecho, esta clase y todas las clases son tipos de textos expositivos, los cuales son los encargados de enseñar algo a través de unas características especiales. Entonces ya comencemos con eso. Entonces, texto expositivo, también llamado informativo o explicativo, casi siempre tiene esos tres nombres, puede ser expositivo, informativo o explicativo, tiene el objetivo de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. Entonces, recuerden que cuando yo hablaba de textos narrativos y literarios, decíamos que podrían ser verosímiles, que la palabra verosímil significaba que podían ser verdaderos dentro de su propia realidad, aunque esa realidad no concordara o no se relacionara con la realidad que vivimos nosotros en la vida en general. En estos textos sí eso no sucede. Aquí sí tiene que hablar realmente de la realidad que es para todos, ¿sí? Y objetivamente ya no hay espacio para lo subjetivo, ni para dar la opinión, ni para las emociones, ni para nada de eso. Ahí ya nos olvidamos de eso. La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos temas. Por consiguiente, es inherente a la actividad científica, técnica, académica, pedagógica, divulgativa, entre otros. ¿Qué es inherente? Me preguntan. ¿Qué pueden ustedes deducir que es inherente? Y por favor no busquen en el diccionario, sino que ustedes mismos deduzcan, porque eso también les sirve para la prueba cuando no conozcan una palabra, que cómo ustedes van a poder descifrarla, qué es lo que quiere decir, sin ir al diccionario. Jaime, es decir, en un texto expositivo la información debe ser verídica. Sí, debe ser verídica, aunque tengan en cuenta que eso tiene un problema, y esto sí es un problema total de la humanidad y filosófico, si lo quieren llamar, que cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero sí tiene que constatarse con hechos, con una buena exposición que demuestre que su punto está bien o que lo que está diciendo está bien, aunque eso se relaciona también un poco con los textos argumentativos. Bueno, creo que Juan haya deducido eso de nomás de este párrafo, pero eso lo sacó de algún diccionario. Pero inherente es algo que no se puede separar de otra cosa, o sea, es inherente, siempre va pegado, siempre van relacionados entre los dos. Eso es lo que es inherente. Entonces por eso dice, es inherente, o sea, no puede venir la actividad científica, la técnica, la académica, la pedagógica, sin la exposición, porque esa es la estrategia que se usa, o sea, para enseñar nosotros usamos exposición, básicamente, y entonces no puede desprenderse de eso, ¿sí? Mariana hace una pregunta importante, y es, ¿se podría decir que los textos expositivos son neutrales? Deberían serlo, pero no podemos decir que
siempre son así, aunque en su mayoría sí, son objetivos, ¿sí? Porque realmente no están defendiendo ninguna idea, porque la idea es así, punto, digamos que no hay punto de ponerse entre un lado y otro, no hay en qué, digamos, poner un pensamiento u otro, sino que simplemente es así y ya, porque así se define y punto. Entonces, por eso se dice que los textos expositivos casi siempre son objetivos o neutrales, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es el propósito de alguien que quiere usar un texto expositivo? Informar acerca de un tema o explicar o que alguien entienda un tema. Por eso digo que no puede tener puntos de vista, pues porque un tema, digamos, si yo les estoy explicando aquí el de los textos expositivos, pues estoy hablando de ese tema como tal y como se conoce en el mundo y ya no voy a dar mi punto de vista ni voy a contrariarme con alguien, casi siempre es la explicación neutra y ya. ¿Sí? Y presentan una serie de características que pueden ser informativos, porque presentan datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con las noticias? Prácticamente, ¿qué es lo que decimos? Que las noticias siempre presentan dónde sucedió, cuándo, cómo, quién, qué, y eso es la organización puramente de la noticia que debería ser así. Y eso sucede con los textos expositivos, ¿sí? Son además explicativos porque la información que brindan incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aportan. Entonces explican cualquier cosa que quieran, procedimientos, términos o lo que sea, esos son explicativos por eso. Y son directivos porque funcionan como una guía de lectura, presentando claves explícitas. Entonces tienen, o sea, su orden es explícito, está evidentemente puesto ahí, que son introducción, títulos, subtítulos, resúmenes. Y esto permite diferenciar los conceptos fundamentales de los que no son. Entonces un buen texto expositivo está bien organizado, presenta la información claramente paso a paso, depende de cómo el autor lo haya pensado en su cabecita, pero tiene que ser muy claro y esa es una de las características de los textos expositivos. Profe, ¿el texto expositivo e informativo entonces son iguales o tienen diferencias? Pregunta ya Harley, no sé cómo dice. Eh, Son iguales, lo que pasa es que uno presenta las características del otro, es decir, en un texto informativo pueden haber explicaciones y en un texto explicativo puede haber información, ¿sí? Es como las categorías en las que puede haber una cosa y otra, pero el texto informativo está clasificado dentro de los textos expositivos, ¿sí? Un diccionario es un texto expositivo claramente, está enseñando algo, está indicando la definición de algo y eso da a conocer un concepto. Eh, bueno, yo ya después les voy a mostrar qué tipo de textos pueden catalogarse como expositivos. ¿Listo? Sigamos. Vamos a ver entonces las características de los textos expositivos. Ellos sí tienen un orden, que como lo hablábamos, digamos, en las novelas o en los cuentos que decíamos inicio, nudo y desenlace, también se les aplica un orden y que nos lo dicen en el colegio desde, no sé, tercero, cuarto, como desde quinto que uno empieza a ver este tipo de textos, que es la introducción, que es la explicación acerca de cómo será tratado el tema, la parte donde se introduce el tema del que se van a hablar, ¿cierto? Aquí les tengo un ejemplo con síndrome de Down. Entonces tiene un título que se llama Síndrome de Down. Entonces ya el título es claro, preciso y va a señalar lo que se va a decir. No es como los títulos de los poemas o de los cuentos que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Que puede ser el nombre de un protagonista, puede ser una alegoría, cualquier cosa. No, aquí sí es precisamente sobre lo que se va a hablar. Entonces aquí la introducción, entonces dice, la denominada trisomía 21 da lugar en uno de cada 700 recién nacidos al término síndrome de Down, una discapacidad o minusvalía cerebral vulgarmente denominada mongolismo. Entonces ahí ese párrafito nos introdujo la información de que nos van a hablar de síndrome de Down. ¿Listo? Espera, Camila pregunta, entonces un texto explicativo siempre es un texto informativo y un informativo siempre es explicativo. No, no funciona así. Un texto explicativo puede tener una parte que sea un párrafo que sea informativo o no.
Y un texto explicativo puede tener una parte, un texto informativo puede tener una parte que sea expositiva o explicativa o no. Puede ser, está formado por partes, puede tener un párrafo que tenga esas características de explicativo o de informativo, pero no quiere decir que siempre lo va a tener. Es solo que puede tener. Mm, Ojo, no me confundan textos expositivos con ensayos. Eso no está dentro de esta categoría. Un ensayo no es un texto expositivo. Es un texto argumentativo porque está defendiendo una idea, ¿sí? Y en los textos expositivos no se defienden ideas, se explican temas, se informan sobre hechos, pero no se defienden ideas ni se proponen tesis. Entonces, un texto explicativo no tiene tesis, ni argumentos, ni nada de eso, no. No tiene un punto de vista, por eso decíamos que son nuestros, neutros. Obligatoriamente pregunta, ¿Laura tiene estructura? Sí, tiene estructura siempre, aunque la estructura no siempre está organizada de la misma manera, ¿sí? Introducción, desarrollo y conclusión. Puede durante el desarrollo ir introduciendo o bueno, la conclusión sí casi siempre está al final porque es como el cierre del texto, pero esta es como las partes que debe tener un texto expositivo porque sobre todo como la idea es enseñar tienen que ser muy claros y muy organizados, no se puede jugar tampoco así con las partes. Un artículo científico sí es expositivo, claramente un artículo científico sí es expositivo porque los artículos científicos casi siempre dan cuenta de una investigación que lleva una serie de procesos y que es demostrada a través de hechos y explicaciones, ¿sí? Bueno, ahora seguimos, el desarrollo. La parte más importante del texto consiste en la exposición clara y ordenada de la información, ¿listo? Entonces, por una perversa ironía de la naturaleza, los niños que padecen de síndrome de Down tienen en su organismo un exceso de cargamento genético que en lugar de beneficiarlos se convierte en un lastre para su desarrollo. El cromosoma 21 del total de 23 pares, la pareja de cromosomas lleva añadido un tercero que es causante del desbarajuste genético. Entonces, si ustedes se dan cuenta en ese pedazo del párrafo, ya nos están explicando en qué consiste el síndrome de Down y nos están explicando realmente, ¿sí? Los que padecen de este síndrome son niños con falta de tono muscular, entonces nos describen características de los que sufren este tipo de síndrome que ya nos explicaron. Y nos explican, dice, los científicos se esfuerzan en contrarrestar este trisoma 21 del mapa genético, bien mediante la manipulación genética o en aquellos casos donde el mal ya existe, corregirlo con fármacos específicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nos añaden otra información. Miren, los científicos están tratando de tratar esta enfermedad, valga la redundancia, a través de dos maneras, una y dos, ya, así de clarito. Y por último viene la conclusión. ¿Para qué sirve la conclusión? Aquí sintetiza la información, nos da como un pequeño resumen de todo lo que vimos, de lo que ya nos han presentado. Entonces, la medicina clínica no tiene todavía curación para el síndrome de Down, pero sí alguna respuesta preventiva. Se sabe que en términos generales el incremento de la aparición de esta anomalía genética está asociada a la edad de la madre. Y ahí ya como que nos da un cierre de lo que es la información. ¿Qué tipos de texto no tienen la conclusión al final? Digamos, los argumentativos no tienen conclusión al final. Muchos ensayos, bueno, los literarios claramente no tienen conclusión, aunque sí un cierre. Ya vamos a ver sobre todo eso con textos argumentativos que son bien interesantes. En el desarrollo de texto se puede dar tips y cosas así, datos curiosos y demás, sí, y funciona mucho en los libros de texto. Si ustedes se dan cuenta, los libros de texto que uno usa durante todo el bachillerato tienen eso. Entonces le van a enseñar una cosa y le dicen dato curioso y le dicen la biografía aquí del autor y no sé qué, no sé cuántas cosas. Esas son estrategias de los textos expositivos. Expositivos e informativos son iguales. El texto informativo está dentro de la categoría de textos expositivos. En los textos expositivos no se da la opinión del autor. ¿El desarrollo también puede tomar el término argumento? No, porque no es un texto argumentativo. Y el argumento es donde se dan argumentos. Vamos a tener parte de preguntas ICFES, y claro, toda la segunda clase son preguntas ICFES.
sobre textos expositivos. Bueno, veamos entonces las características de los textos expositivos. ¿Cuáles son las características que los diferencian de otros tipos de texto? Los textos expositivos deben ser claros, por lo que han de usar oraciones simples y coordinadas, es decir, oraciones breves y sencillas, ¿sí? Entonces son oraciones precisas, organizadas, que el sujeto va a donde va, el verbo va a donde va y punto. Me van a decir, pero ¿dónde no hay oraciones así organizadas? ¿Se acuerdan que vimos en los poemas, textos líricos, hubo que decíamos que una de las estrategias que se usaba era voltear la frase y poner el verbo al final, el sujeto al principio y todo eso para darle como un tono diferente? Pues acá no, acá todo tiene que ir al derecho y bien puesto y las oraciones van claras y que sean sumamente entendibles. Segundo, la función que predomina es la referencial. El mensaje debe reflejar la realidad y no la subjetividad del emisor, ¿okay? Que era lo que hablábamos ahorita. El mensaje es directo, refleja lo que se está diciendo, la realidad como es, y no da puntos de vista, o sea, no refleja la subjetividad del emisor, ni si sí, ni si no, ni si cree o no, si está de acuerdo o no. Aquí voy a hacer un paréntesis y es que en los textos informativos, aunque deberían ser objetivos, muchas veces a los periodistas se les va un poco su pensamiento, su forma de ser. Se evidencia, no de manera explícita, pero sí implícita, lo que están pensando, sobre todo en los textos informativos, que son básicamente las noticias y que no son solo lo que aparece en los periódicos, sino también en las noticias que son a través de la televisión o de la radio. Entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces los presentadores de las noticias van a presentar cualquier noticia de lo que sea y ellos dicen cualquier cosa que presenta su punto de vista. Entonces dicen, qué tristeza esta situación, o la tragedia que sucedió, no sé qué, o es indignante. Todo eso es un punto de vista subjetivo que ellos están dando frente a lo que están presentando. Esos son los únicos elementos como subjetivos que uno puede ver dentro de un texto expositivo, dentro de los que están los informativos, ¿sí? Pero cuando se trata de explicar, casi nunca se ve ese tipo de cosas, ¿no? Funciona mucho en los canales televisivos, en los noticieros televisivos, porque sí, como que meten ahí un poquito, tratan de ser objetivos, pero meten ahí su guiño. Y eso también es para que uno se dé cuenta y sea más crítico en esas, al momento de ver noticias, ¿sí? Carola hace una pregunta excelente y la vamos a resolver ahorita. ¿El léxico debe ser de alguna manera específica o de acuerdo al público al que vaya dirigido? Entonces eso depende del tipo de texto que se vaya a escribir, el tipo de texto expositivo que se vaya a escribir y ya vamos a ver. Ahora, el vocabulario será el específico de cada ciencia, pero también dependerá del carácter divulgativo o especializado que posea, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Dependerá del carácter divulgativo especializado que posea, entonces depende de hacia qué público va dirigido, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué es lo divulgativo y lo especializado y en qué se diferencia el uno del otro para que un texto tenga o no un lenguaje. Ahora, los tiempos verbales usados fundamentalmente se usa el presente por su carácter intemporal y se sitúa la acción en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando hablábamos de textos como las novelas o como los cuentos, siempre yo les decía esto cuándo sucedió, en qué tiempo está. ¿Se acuerdan que hablamos en una clase que hablamos de tiempos de la narración y tiempos de los hechos y tiempo histórico y tiempo no sé qué? Acá no, acá siempre el texto está escrito en presente, o sea, siempre parece que la noticia estuviera sucediendo ahí y además se ponen fechas referenciales explícitas. Entonces, el 12 de mayo del 2017 pasó tal cosa, tal otra, no sé qué, y sucedió. Todo es muy claro, el tiempo está específico en que sucedió y siempre está en presente. Hay uso de ejemplos, cifras y demás recursos que le sirven al expositor, escritor, aterrizar y ampliar sus ideas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se ponen datos de cifras, de estadísticas, gráficos,
como sucede en las noticias en los periódicos, ¿cierto? Entonces que uno ve el gráfico de las barras para saber cuánto porcentaje dijo sí o dijo no, y eso sustenta lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro, todo eso sirven para dar más claridad a lo que se está hablando, o en los artículos científicos para sustentar lo que se está afirmando sobre el 10% de las mujeres dijo que era más propensa a comer chocolate durante su ciclo menstrual que no sé qué, a través de la encuesta tal y tal y tal. Entonces eso se usa. ¿Se pueden usar tablas y gráficas? Claro que sí, porque eso hace que la información sea más clara y llegue, digamos que llegue como debería llegar bien a quien lo está leyendo. También tenemos empleo de palabras monosémicas que no se presten a confusiones de interpretación y solamente tengan un significado. Entonces, ¿qué es monosémicas? Que solamente tienen un significado, ¿no? Entonces, monogamia, poligamia, monosémicas, polisémicas. Entonces, así mismo, monosémicas solo tienen un significado, poli es que tienen muchos significados, ¿sí? Esto ocurre especialmente en los textos científicos en los cuales descubrimos terminologías características de cada ciencia. Las palabras propias de cada ciencia o técnica se denominan tecnicismos. Entonces, cuando ya se hablan dentro de un propio campo especializado, se hablan de tecnicismos. Pero bueno, tengan mucho cuidado con esto, y es que en los textos expositivos las palabras siempre o las definiciones siempre son precisas y significan lo que son y punto. No da campo a metáforas ni todo lo que veíamos en la poesía, ¿no? Que símiles se me olvidó la otra palabrita, alegorías, ni nada de eso. No, acá la palabra es lo que es y punto, lo que significa y ya. No tiene más significado y a eso es lo que apunta el texto. Ahora sí vamos a ver lo que decía, no me acuerdo quién, Laura, sobre el lenguaje que debe usar un texto. Usualmente se clasifican en dos campos. Uno que es el divulgativo. ¿Y qué quiere decir eso de divulgativo? Que pretenden llegar a gran número de personas de diferentes ámbitos y explican sobre un tema de interés que resulte necesario. Entonces lo que llamamos, digamos, las noticias, llega a todo el mundo, explica sobre temas de interés, habla de diversos temas, o sea, una noticia puede hablar de economía, puede hablar de la bolsa de valores, puede hablar de cultura, puede hablar de educación, puede hablar de todo lo que quiera, pero lo que sucede es que lo hace en un lenguaje que todos pueden entender, ¿cierto? Entonces la idea es llegarle a muchas personas, a todas las personas de todo, sin clasificación de ningún tipo, ¿cierto? Y que todas se entiendan de igual manera. Ahora, hay textos especializados que también son expositivos y lo que se diferencia es que ellos tienen un conocimiento previo sobre un tema específico y por tanto conoce los términos de los que se está hablando, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando se hace un artículo científico, un ensayo, una tesis, una monografía, usualmente no está dirigida a todo el mundo, no es para que todo el mundo la lea, porque existen términos que no todo el mundo entiende, existen, no sé, conceptos que no todo el mundo comprende, ¿cierto? Entonces, no sé, un texto médico no va a ir para todo el mundo, científico, un psicológico, lo que sea, sobre todo en los campos de la medicina, pero también en la filosofía, en la cultura hay muchos textos que son especializados para gente, un grupo de gente específica y para ellos es que se escribe. También tienen los mismos elementos, o sea, son organizados de una, tienen un lenguaje claro, tienen ejemplos, tienen todo eso, pero tienen palabras que se da por hecho que para el público que va dirigido, pues todo el mundo debe conocer. Entonces, esa es la gran diferencia entre divulgativos y especializados, y textos expositivos se presentan en las dos categorías, ¿cierto? Un ejemplo de divulgativo puede ser un texto escolar, sí. De hecho, los textos escolares pues van dirigidos a un público en especial. Lo que quiero decir es que llegan a mucha gente, pero cada uno va dirigido a un grado
en particular, aunque su lenguaje es para que lo entienda casi todo el mundo, ¿cierto? Lo único que va a variar es que pues si un niño de tercero lee uno de 11 no va a entender porque todavía no tiene la capacidad, no ha pasado todo su proceso. Pero casi que todos los textos expositivos, digamos, les voy a dar ejemplos. La noticia, un texto expositivo, pero clarísimo que le llega a todo el mundo lo lee por todos lados, de todo tipo. Entonces ustedes nombraban muchos periódicos que podrían ser unos más serios, otros no, otros más amarillistas. Eso depende de quien quiera leer qué tipo de noticia. Los manuales, entonces acuérdense de los manuales que vienen con los computadores, con los celulares, con todo tipo de electrodoméstico, con la olla express, con todo tipo de elementos. Vienen manuales y los manuales va para todo el mundo porque quiere que lo entienda. Lo único que a veces hace que uno no entienda es el idioma que a veces no viene en español. Pero de resto, los manuales va para todo el mundo, para todo el que pueda comprar lo que sea que se compró. Otro texto expositivo, claro, son las recetas, todo eso, una receta, uno busca una receta en internet, un libro y eso va claro para todo el mundo, para el que ha cocinado, para el que no, para el que sea. Eh, y ya. Un texto científico es especializado, digamos, depende de su finalidad, porque ustedes se han visto que en algunas noticias como que publican partes, pero son partes nada más de investigaciones científicas, pero eso es una parte mínima de todo un informe científico que pues si uno se lee todo el informe no va a entender, pero como uno se lo resumen en la noticia y le muestran lo que se quieren mostrar, entonces pues ahí está, digamos, porque es divulgativo. Procedimientos discursivos de los textos expositivos. Entonces, ¿qué es esto? Son esos elementos que se usan no exclusivamente en los textos expositivos, puede ser, los usan en muchos textos, pero que son, digamos, característicos que se predominan en los textos expositivos. Uno de ellos es la definición, ¿sí? Ojo, William, textos explicativos o expositivos van en la misma categoría. Textos explicativos, expositivos o informativos, digamos que tienen esos tres nombres, pero agrupan los mismos conceptos y la misma cantidad de textos. Entonces, para que no me los confundan, ¿listo? Bueno, una característica que se usa es la definición. Proporciona al lector el significado específico de un término y describe las características distintivas del elemento. Entonces, bueno, un ejemplo de definición, muchos, o sea, casi que todo el tiempo estamos definiendo cosas, lo que les pedí ahorita, que es inherente, háganme una definición de lo que es la palabra inherente, háganme una definición de lo que es, no sé, ahorita, bueno, ahorita les voy a pedir una definición de algo, pero siempre las definiciones son muy claras y están presentes, digamos, en el texto que vimos del síndrome de Down, nos definen qué es el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración que se da de los genes, que en vez de tener 21 tienen 23, y esa es una definición, ¿cierto? Y es muy clara y se funciona muy bien para los textos expositivos. Otro elemento que se usa, que es un procedimiento, es la clasificación. Y son una serie de definiciones que se relacionan en su temática. Funcionan para organizar la información. Procedimientos discursivos son como, ¿cómo se dice? Como herramientas, como las herramientas que se usan en un texto para lograr que sean claros de acuerdo a su tipo de texto. Entonces, en los textos expositivos son estos: definición, clasificación. Entonces, ¿qué pasa con la clasificación? Se relacionan en una temática. Rosana, sí, son 23, o sea, pasan de 21 a 23 cromosomas de lo del síndrome de Down. Fernanda, de hecho, sí, en este momento les estoy definiendo la definición. La clasificación son una serie de definiciones que se relacionan en su temática. Entonces funciona para organizar la información. Vamos a ver un ejemplo de eso, para que lo tengan presente en su clase de química. ¿Qué es la materia? Yo sé que ya vieron qué es la materia. Necesito la definición, no me la vayan a buscar en internet. Yo sé que ya la vieron.
Profe, ¿en la definición se utiliza la función del lenguaje referencial? Sí, César. De hecho, es muy claro ahí. Muy bien, Rosana y Manuel. La materia es cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio y que tenga un peso y un volumen, ¿cierto? Ahora, a partir de la materia existen, mejor, a partir de la materia y de esa definición existen cierto tipo, sustancias y mezclas, ¿sí? Como lo vemos acá, entonces existen sustancias y mezclas. ¿Qué tienen en común esas sustancias y esas mezclas? Que tienen esa misma característica que se definió en la materia. Y es que ocupan un volumen, tienen un peso en el espacio. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, la clasificación lo que hace es que estos comparten unas definiciones, esta comparte esta misma definición, esta que viene aquí comparte esta definición, esta que viene aquí comparte esta definición. Entonces, eso es lo que hace la clasificación, organiza la información de acuerdo a las definiciones, derivando una de otras, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede y así es que funciona casi todas las clases. Que se dan a través de la clasificación, sobre todo lo que es la ciencia y la biología, pues funciona así, casi que siempre, ¿no? Eh, Ahí les dejo el cuadrito que les sirve para saber qué es lo de las sustancias puras, mezclas, separación de mezclas y todo eso que ya viene después en clase de química. Entonces, ahí va parte de la clasificación. Ahora, la ejemplificación que la usamos siempre y es una característica muy importante, de hecho la acabé de usar, les estoy dando un ejemplo de clasificación. La ejemplificación se utiliza para aclarar mediante un caso particular o concreto una idea muy compleja o abstracta que fue expuesta anteriormente. Entonces lo que yo acabo de hacer, les doy les digo que es la definición de un concepto y entonces para que ustedes me entiendan mejor voy a un caso concreto para que ustedes puedan relacionarlo y entenderlo mejor, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de una ejemplificación es, este es un pedazo de un texto que dice, las materias orgánicas como la madera y el marfil, entonces ahí ya entre ese par de comas nos están introduciendo una ejemplificación. ¿Cuáles son las materias orgánicas? La madera y el marfil. Se contraen o se dilatan según la humedad de la atmósfera. Le están dando unas características a esos dos. Entonces nos están mostrando como ejemplo cuáles son materias orgánicas, ¿sí? Esa es la ejemplificación que es muy fácil y la usamos siempre. La reformulación, que casi siempre se usa en textos expositivos y se usa mucho en la conclusión, es un enunciado que explica de un modo más sencillo lo dicho en el segmento anterior, aclara en qué sentido debe interpretarse o añade explicaciones para entenderlo mejor. Esperen, Laura dice algo, todas esas herramientas se usan en todos los textos expositivos. No en todos, puede que en unas se usen unas y en unas otras. Pero ¿cuál es, qué es lo que quiero yo hacer claridad y les voy a decir casi siempre? Es que usualmente usamos esto sin darnos cuenta. O sea, somos inconscientes en el uso de nuestro lenguaje y de cómo hacemos las cosas. Muchos hemos escrito textos expositivos para el colegio. ¿Qué es lo que quiere el ITFES? Que seamos conscientes de esos procesos y eso es lo que evalúa casi siempre en las pruebas de lectura crítica y de lenguaje. Ser conscientes de los procesos que estamos haciendo al momento de leer y de escribir un tipo de texto, ¿sí? Consiste en un enunciado que explica de un modo más sencillo lo dicho en el segmento anterior, aclara en qué sentido de interpretarse o añade explicaciones para entenderlo mejor. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué es la reformulación. En las acuarelas y los tejidos la radiación ultravioleta presente en la luz natural y en la artificial acelera su deterioro fotoquímico. Es decir, la transformación química que ocurre sobre el material provocado por la exposición a la luz. Entonces ahí lo que nos están dando es, nos están explicando algo y para aclararnos esa idea, reforzar lo que ya nos dijeron, no la explican como en otras palabras. De hecho, eso es un conector que se usa en otras palabras. Es decir, los conectores ayudan a identificar ese tipo de cosas. También vamos a ver conectores, tipos de conectores que nos ayudan a identificar para qué funciona, ¿sí? En un texto expositivo siempre hay referencia de dónde es tomado.
No siempre, porque hay saberes universales, ¿sí me entiendes? Hay saberes que son casi que del mundo en general. Las definiciones de materia, las definiciones de que es un animal, que es todo lo científico, casi todo eso que es muy macro, es universal y está en muchos lados de la misma forma, entonces no es necesario poner una referencia. Sí es más necesario en textos argumentativos, ¿no? Listo. Y por último tenemos la comparación, que se usa para facilitar la comprensión y pretende comparar una situación con otra para examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Entonces, ¿qué es comparar una cosa con otra para establecer relaciones y semejanzas? ¿Cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Cuando al caminar uno pisa una piedra con el zapato, dependiendo de dónde se haga la fuerza, la piedra podrá hundirse o salir disparada. De igual modo, de igual modo, cuando uno se mete en el mundo de la pobreza, el dolor o la injusticia se puede hundir o salir con fuerza. Hundiéndose uno se amarga, se llena de culpabilidades, pierde y ahí va. ¿Listo? Entonces ahí se está haciendo una comparación entre una situación y otra que tiene, digamos, el mismo resultado, ¿sí? Eso es lo que está haciéndose ahí, lo que se está haciendo ahí en ese fragmento de la comparación. Claro que la comparación siempre que la usamos mucho, ¿no? Para unir qué es diferente qué o qué es similitud a qué. Bueno, esta es una estrategia más o menos de cómo se usa en los textos expositivos. Ahora, vamos a ver, digamos acá hay una clasificación, no es toda, no es completa, no es definitiva, pero es un ejemplo de cuál es la clasificación de que se hace de textos expositivos. Entonces hay unos que son históricos, que es la monografía y la biografía, ¿cierto? Eh, sí, entonces una monografía, que lo que yo les decía, una monografía sobre todo es de tipo especializado porque va hacia la carrera que uno ha estudiado, ese tipo de conocimiento en especial. eh, la biografía, ¿cierto? Porque señala, expone lugares, hechos, cosas, situaciones que pudo haber pasado a alguien. Eh, la monografía es como una tesis, ¿no? Entonces, no se dejen, sobre todo porque va como en un orden cronológico, eso es lo que hacen. Periodísticos, noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, todo esto son de tipo expositivo y son periodísticos. Y escolares, reseña escolar, reportes de investigación y todo ese tipo de cosas que se usan ahí. Y además los que yo ya les di, que no están dentro de estos tres grupos, pero que son, digamos, de uso común, que son las recetas, los manuales de todos los elementos electrodomésticos, todo de cómo se hace, cómo hacer un barco de papel, todo eso son textos expositivos que enseñan a hacer algo, ¿sí? ¿Que hay diferentes formas de enseñar a hacer algo? Sí. Pero esta es una forma a través de los textos expositivos. Cuando digo hay diferentes formas es que puede ser, digamos, eh, a través de un texto escrito puramente con palabras o puede ser a través de imágenes, paso a paso por imágenes. ¿Listo? ¿Qué es una monografía? Una monografía es lo que usualmente uno hace para como un trabajo de grado, básicamente, que es donde se plantea un tema de estudio y se dan unos elementos de por qué esos temas de estudio como ay, ya se me fue la palabra, unos gráficos o unas encuestas o unos elementos científicos y de ahí ya pues se entrega de como de conocimiento especializado. Usualmente eso se hace cuando uno se va a graduar de alguna carrera o todo eso, ¿sí? Eh, y eso. ¿Qué horas son? Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o nos vamos a descanso y después volvemos con preguntas saber 11 de textos expositivos? Nos vamos a ir puramente la otra sesión en solo de textos expositivos.
Descansito y musiquita. La verdad, yo sí quiero ponerles música, pero no podemos. Voy a ver si les puedo poner música, pero ya no será tan chévere la música. Me gané el kit. No, todavía no coqué. No, todavía falta. Hay muchos que te llevan ventaja. Sobre todo, bueno, porque han estado presentes. Entonces, Laura dice, ¿es más fácil comprender estos textos que los líricos? Sí. Usualmente sí son más fácil porque son más claros, pero también tienen su complejidad dentro de todo, pero los textos líricos son más complicados porque son más subjetivos, ¿no? Tienen eh, más como enredo, toca escarbar más en el texto. Aparecen muchos textos expositivos en el ITFES. Mm, yo no puedo decirles que aparezcan muchos o pocos porque eso cambia cada vez que se aplique el examen es diferente. Lo que sé es que siempre aparecen muchos tipos de texto, es decir, siempre aparece uno literario, un expositivo, un poema, bueno, un literario puede ser un poema, un filosófico, un argumentativo, siempre va a aparecer uno de cada categoría, entonces, pero eso sí, depende de quién esté haciendo la prueba. ¿Los expositivos se relacionan con los discontinuos? Ah, buena pregunta, Sergio. Los textos discontinuos pueden ser expositivos. Lo que pasa es que discontinuos, o sea, la diferencia entre textos continuos y discontinuos es que los discontinuos usan imágenes, o sea, no son solo letra, usan imágenes, usan fotos, usan gráficas, ¿sí? Y los continuos pues no las usan. Esa es la única diferencia. Pero dentro de los discontinuos, como les podía decir, hay dispositivos que usan imágenes para explicar, las recetas siempre usan imágenes, o si voy a hacer un barco, cómo voy a doblar este pedacito, o cuando uno arma un mueble tiene imágenes, entonces eso depende, es más de quién escriba el texto. Eh, Mateo, yo hasta ahora te veo cómo hago para que vea lo que escribo, no sé. No, también los textos expositivos tienen diagramas, eso es así, ¿listo? Mm, Angie, ¿cómo se diferencia un reportaje de investigación periodístico o un escolar de investigación? Pues sobre todo por el grado, por el lugar donde está publicado, por el grado del lenguaje como está escrito, ¿cierto? Por el tema, pero pues no hay una estructura básica que yo te pueda decir, si aparece esto es porque es de investigación periodística y si aparece esto es porque es de investigación escolar. No, no hay una diferencia, si es más del modo y de la categoría en que esté usado todo eso. Eh, sí, Mateo, yo no sé dónde estabas escribiendo. Un mapa mental les clasificaría como textos positivos, sí, señor. Para mejorar la comprensión lectora, ¿qué se puede hacer? Leer. Nada más, no hay un ejercicio más. Leer lo que uno quiera leer, sobre todo si uno aprende a leer cosas que le gustan, ustedes se van dando cuenta que eso es como ir en automático, ya van a ir comprendiendo más cosas, entendiendo más palabras, mejorando su vocabulario, su ortografía, su forma de comprender el mundo y de comprender las maneras en que piensa el otro, o sea, mejor dicho. Eh, bueno, ya, entonces nos vamos a descanso y ya volvemos en 5 para ver textos expositivos y, y pues hacer una práctica de lo que ya vimos. ¿Listo?